Bueno, una vez que ya se gradúan las primeras promociones de estudiantes, claro, comienzan a impactar muy positivamente el medio. Ya son los estudiantes los que asumen las vacantes, los cargos que no existían antes o que estaban, digamos, ocupados por personas empíricas, básicamente de la banda departamental del Valle, de la Orquesta Sinfónica de Cali, y ya pues comienzan ellos laboralmente a ubicarse en ese sentido, a impactar el medio. Algunos también les llama mucho la atención la docencia y comienzan a ser solicitados por los centros educativos como la Universidad del Valle, su departamento de música, la Universidad del Cauca, en Pereira, nos solicitan estudiantes y comienzan los jóvenes a ubicarse laboralmente y a impactar el medio. En ese momento no solamente digamos, se genera ese positivo contribución al ambiente musical de la región, sino que también se comienzan a generar ideas. Hay algunos estudiantes que viajan al exterior a desarrollar estudios más profundos de percusión, otros, por ejemplo, incluso llegan a la Sinfónica Nacional de Colombia, y se comienzan a proyectar de diferentes maneras. Hay un elemento muy importante que es lo que surge del área de música de cámara, porque además en el conservatorio pues no solamente tenemos la enseñanza del instrumento propiamente dicho, sino la práctica instrumental, que se traducía en ensambles de percusión. Un grupo de estos alumnos que había llevado ya un proyecto muy interesante, unos desarrollos en la música de cámara, un día me proponen que ellos quieren hacer un ensamble de percusión profesional. Entonces ya están graduados y que eso les parece, que ellos quieren proyectar su vida de esa manera. Entonces me invitan, ellos son los que realmente tienen la idea, y me invitan a ser parte de ese ensamble. Ya no lo podíamos hacer pues en el marco del conservatorio propiamente dicho, sino que ya había que hacerlo de manera profesional. Entonces se crea el ensamble de percusión Tamborimba, que prácticamente viene siendo el primer ensamble profesional que se desarrolla en nuestro país, en Colombia. Habían algunos ensambles que se habían hecho en las casas de percusión de Bogotá. Yo estuve vinculado a un proyecto muy interesante que fue los solistas de percusión de Bogotá, que éramos parte de aquella época de la sección de percusión de la Filarmónica de Bogotá. Muchas de las obras del maestro Jesús Pinzón, del maestro la señora Teortúa, del maestro Sumaqué se hicieron para ese ensamble, que incluso la habíamos trabajado aquí en Cali, fueron las primeras obras que trabajamos. Pero este ensamble ya era solamente dedicado a la percusión y con un desafío muy importante que era proyectarse de manera profesional. El primer inconveniente que hubo eran los instrumentos. Entonces el conservatorio nos apoyaba, nos daba un espacio y nos permitía utilizar los instrumentos, y de esa manera comenzamos a vender los primeros proyectos con miras a lograr comprar instrumentos que no teníamos. Se inicia este proyecto de Tamborimba, básicamente, como les decía, con alumnos egresados del conservatorio. Fue pues un inicio, digamos, complejo, un reto importante, y pues siempre estábamos muy estimulados por la pasión que nos generaba la percusión. Lo primero que hacíamos era pues tocar repertorios que estuviesen muy al alcance del público, del gran público, también con el fin de apasionar a la gente, de enamorar más a la gente a la percusión. Entonces teníamos pues una aceptación en ese inicio fuerte del público, porque tocábamos obras para ellos muy conocidas que incluso habían sido escritas para otros instrumentos, pero que en las marimba pues sonaban muy exótico. Hacíamos también el repertorio tradicional de música contemporánea, y fue un periodo muy interesante. El ensamble comenzó a tener una dimensión importante, ganamos
para tocar en la Luis Ángel Arango también, y comenzamos a estar en los principales festivales de Colombia, y la primera gira que tuvimos fue en Argentina. Fuimos a Argentina y llevábamos nuestro repertorio que habíamos diseñado aquí, de músicas adaptadas para marimba, de diferentes periodos de la música, y llevamos mucha música contemporánea, pero llevamos algo de música popular colombiana, y resulta que ese fue un gran impacto que tuvo el ensamble en Argentina. Les gustó muchísimo el hecho de escucharnos tocar pasillos, bambucos, cumbias, incluso hasta salsa adaptada para las marimbas. Entonces, esos viajes, posteriormente fuimos al Festival de Música Contemporánea de Venezuela, también con una propuesta así, e incluíamos también nuestra música popular y tradicional. Entonces comenzamos a reflexionar seriamente, porque además todos habíamos digamos, iniciado la música con la música tradicional y popular. Entonces dijimos, pero qué interesante poder proyectarnos de esta manera. Fue así como comenzamos a encargar a los diferentes compositores, Rubén Darío Gómez, Héctor González de aquí en Cali, Alberto Guzmán, el mismo maestro Francisco Sumá, que nos hizo adaptación de sus obras para los ensambles, y comenzamos a nutrir un repertorio nuevo de música populares y tradicionales colombianas, pero con unos arreglos que estuvieran muy influenciados por la academia. O sea, no era solamente esta música, digamos, que muchas veces diseñada para baile solamente, sino que también era música realizada para la sala de conciertos. Fue así como el Instituto Iberoamericano de Berlín nos puso una invitación para celebrar los 70 años de ese sitio, y fue allí, digamos, donde tuvimos la claridad de lo que sería tamborimba, de cuál sería el norte, porque llegamos a Alemania con un repertorio muy importante de música colombiana elaborada en esas condiciones, y ese fue un impacto profundo que tuvo nuestro repertorio en el público alemán. A partir de allí comenzamos a trabajar en esa línea, y es como hemos continuado el proyecto. Yo quisiera también recalcar que cuando se diseñó el programa de estudios del Conservatorio Antonio María Valencia, le incluimos también, y poco a poco eso fue consolidándose, el elemento de la música popular y tradicional colombiana. En algún momento vino el maestro José Antonio Torres Gualajo con su marimba de chonta. En aquella época eso era muy novedoso en realidad en Cali, y logramos que el maestro Gualajo tuviera una cátedra, un espacio en la cátedra de percusión, y de ahí surgieron, digamos, surgió el descubrimiento de la marimba de chonta. Muchos de nuestros estudiantes fueron los primeros alumnos del maestro Gualajo en la ciudad, y se proyectaron, digamos, incluso a nivel de investigación, se hizo todo por parte de los mismos estudiantes, todo un análisis de la marimba de chonta, de su ejecución. Viajaron a los sitios donde se desarrollaba esta manifestación cultural, y de ahí la cátedra de percusión fortaleció hasta el día de hoy la asignatura percusiones populares y tradicionales. Bueno, un suceso muy importante, surgido también de este movimiento de la percusión, es la realización del Festival Internacional de Percusión, que hoy en el 2013 ya está cumpliendo 6 años de actividades anuales ininterrumpidas. Realmente el festival surge por la necesidad y la pasión de ver que ya es un hecho que hay un movimiento de percusión en la ciudad. Entonces se nos ocurre
básicamente a los integrantes de Tamborimba, con la ayuda de los estudiantes, ¿por qué no hacer un festival internacional que pudiese mostrar a los grandes percusionistas nacionales e internacionales en un espectro amplio? O sea, el festival lo proyectamos desde un inicio que tuviera un aspecto que contemplara, digamos, la percusión académica, quiere decir traer los percusionistas de orquestas sinfónicas, solistas, etcétera, de marimba, de gráfico. Lo proyectamos también como un festival que tuviese incluido las músicas tradicionales, entonces que pudiéramos contar con la presencia de los marimberos del Pacífico, de los tamboreros del Atlántico, de la gente que toca las maracas en la música llanera, y lo proyectamos también simultáneamente que tuviese la posibilidad también de contemplar las músicas populares, que son pues de gran aceptación aquí en la ciudad. Entonces traer los timbaleros, los congueros de salsa, los bateristas del rock, del jazz, y ese sueño que pues inicialmente parecía muy complejo porque teníamos era muy ambicioso el sueño, y entonces decíamos, no, esto realmente para tener personas de estas características no va a ser fácil. Pues tuvo de entrada un inicio espectacular. El primer festival trajimos al gran Alex Acuña, que es pues todo un hito de la percusión popular en el mundo, y famoso baterista pues del grupo aquel Weather Report, que fueron como los Beatles del jazz, y no, una persona de una dimensión musical y personal impresionante, y ese fue, digamos, el primer festival, fue quien abrió ese festival. En ese festival también incluimos a Delvina Maldonado, trajimos a Laurent Fiebre, que fue profesor mío en Francia, y entonces pudimos tener el sueño de tener los tres aspectos de la música en eso de los estudiantes de percusión. Y el festival inmediatamente pues cogió una importancia enorme. Digamos, el terreno ya estaba abonado con el trabajo que se había hecho en tantos años pues, en la ciudad de Cali, y esto fue pues un estímulo importantísimo. Inmediatamente la Secretaría de Cultura de la ciudad, de la Gobernación del Valle, el mismo Ministerio de Cultura, les pareció una propuesta muy novedosa y muy pertinente, y fue así como logramos hacer el segundo festival, y continuamos trayendo este tipo de figuras de este calibre, maestro Dave Friedman, gran vibrafonista de Friedman, Dave Samuels, que son pues, incluso para los muchachos fue muy estimulante porque eran los autores de los libros que ellos estaban estudiando. Entonces eso pues fue muy impactante para ellos, podían hacerles consultas directamente. Planteamos siempre que el festival fuera totalmente gratuito, de acceso a todas las personas, y eso pues ha tenido pues el respaldo de muchísima gente, no solo percusionistas, sino gente amante de la música, un público con ganas de escuchar cosas novedosas, y ha seguido, pues hemos traído al gran Luisito Quintero, que para muchos es considerado el sucesor de Tito Puente, bueno, etcétera, etcétera. Son muchos los grandes percusionistas que han pasado por estos 6 años del Festival Internacional de Percusión. Bueno, digamos que en general es muy impactante, porque a veces cuando uno está como en la jugada de toda esta historia, pues uno se da cuenta que el tiempo pasa, que las cosas se van dando, y que ahora que podemos, digamos, mirar con una retrospectiva de lo que ha sucedido, pues realmente es muy estimulante el saber que esto se ha podido dar en estos 20 años, desde el año 1993 hasta ahora 2013, han pasado pues 20 años de un proyecto que, como dijimos al inicio,
comenzó con algo mínimo y que poco a poco ha ido avanzando, generando unos impactos muy importantes en la región a nivel nacional e internacional. Podríamos decir que como balance importante ha sido la formación de toda una generación de percusionistas calificados con una excelente formación que han impactado el medio de una forma muy positiva. Ha sido muy importante, yo creo, el haber contemplado siempre todos los tipos de música, o sea, no haber generado ningún tipo de tabú sobre una u otra música, sino abrir el panorama de tal manera que la gente pueda entender que la música es la música, que la formación es supremamente importante, que hay, digamos, personas que han trabajado también desde el punto empírico de una forma absolutamente importante y que esas personas también han tenido cabida en la academia, en el caso nuestro. Algo muy importante me parece también resaltar es la educación del público que hemos hecho. La gente en esta región ya entiende, ya sabe que es una marimba, ya se dan cuenta que la percusión no solamente son aquellos instrumentos de acompañamiento, las orquestas de baile, sino que la dimensión es muchísimo más amplia. Ya hay un público para la percusión en Cali, ya la gente conoce, ya las personas saben que una presentación de un ensamble de percusión propone cosas nuevas, diferentes, muy interesantes. Esa formación de público me parece que es supremamente importante. La relación también con otros, con el medio, no solamente nacional sino internacional, es muy importante porque eso también nos va a dar el impulso para seguir la proyección. Ya nos conocen en los principales festivales de Latinoamérica, nos invitan no solamente, como les decía, en el campo de la producción propiamente musical, sino también de la producción educativa. En muchos de los festivales que vamos se nos pide que hagamos talleres sobre percusión tradicional colombiana, sobre la propuesta que tenemos, por ejemplo, en el grupo Tamborimba con la música colombiana y popular a partir de este ensamble. Todos estos logros nos dan, digamos, insumos importantes para pensar también en el futuro. Estamos muy interesados en que el festival, que ya se ha consolidado, se proyecte de una forma más contundente al medio. Nos parece importante que el festival nutra la academia también. Ya uno de nuestros egresados del conservatorio, producto de este movimiento, es profesora de la Universidad del Valle. Entonces tenemos aliados en los estudiantes, tenemos aliados en los maestros, y de esta forma podemos hacer toda una familia de percusión para continuar nutriendo estos proyectos, de tal manera que los profesores, los grandes maestros que nos visitan, nos puedan ayudar a continuar desarrollando el proyecto. Esa, por ejemplo, es una meta que queremos cada vez consolidar mejor, de la proyección en la enseñanza y en el futuro de lo que es la percusión en nuestra región. Algo también que nos parece muy importante y que nos da también la proyección de lo que es esto es cómo podemos estimular a más compositores y cómo podemos hacer que los creadores de la música se vean atraídos por la percusión. De hecho, ya tenemos nuestro primer proyecto con la Universidad del Valle, que le llamamos Percusión Latinoamericana, que persigue que los compositores latinoamericanos sepan que aquí en Cali hay un sitio donde se puede proyectar su obra. Entonces, en el primer volumen contempla varios compositores latinoamericanos y seguimos, digamos, en la idea de contactar más compositores para que nosotros podamos difundir su obra. Eso, por ejemplo, es otro proyecto y otra visión que tenemos muy clara a desarrollar.
Tenemos también una producción de arreglos que nos interesaría mucho y de composiciones que nos interesaría mucho llevar, poner al alcance de toda la población de la percusión en Colombia y del exterior, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y dónde conseguimos esta música? Entonces estamos muy interesados en generar un proyecto de edición de todo este material que se ha venido desarrollando a través de todos estos años, de tal manera que pueda estar al alcance de muchas personas, de muchos estudiantes, y puedan, digamos, ser partícipes y darnos la posibilidad de nosotros hacer ese aporte al movimiento de la percusión en Colombia. Los contactos nos parecen fundamentales. Nosotros siempre estamos muy de la mano de los profesores de la Universidad Nacional de Bogotá, de los profesores de Medellín. Estamos en comunicación y nos parecería muy interesante podernos agremiar y tener también en un momento dado una propuesta de lo que es la percusión en Colombia. Se ha ido desarrollando en diferentes regiones y quisiéramos nosotros también participar en ese proyecto, en esa propuesta que sería, ¿por qué no? Plantear una manera de cómo se hace la percusión en Colombia, de cuáles son los planteamientos a nivel propio. Y los contactos a nivel internacional. Por fortuna, el Festival Internacional de Percusión Tamborimba es un espacio supremamente interesante que nos permite convocar, y de hecho ya se ha dado concretamente, a los principales artistas de la percusión del mundo. Entonces, creemos que proyectar esta iniciativa nos trae muchos beneficios. El año próximo tenemos una reunión a nivel de los diferentes festivales latinoamericanos de percusión, liderado por el maestro Ángel Frete del Festival de Percusión de la Patagonia Argentina, un festival de mucho desarrollo, y el maestro Frete nos ha invitado y nos plantea que hagamos un proyecto ya a nivel latinoamericano de los principales festivales de percusión de Latinoamérica. Entonces, digamos que vemos que allí hay unos elementos que nos van a permitir proyectarnos mejor y continuar con el desarrollo de este sueño, ¿no? Que ya se concreta. Hay algo que también nos parece importante, es el desarrollo de las percusiones populares y tradicionales, el conservar lo tradicional y el también que en este caso, por ejemplo, en nuestra región, la salsa, el jazz, el rock incluso ha tenido grandes desarrollos, y también es nuestro deseo el aportar desde el festival para que estas personas, que tenemos un gran número de percusionistas, empíricos muchos, y que son muy sensibles a la música afrocaribe, que puedan tener un espacio aquí para cualificar sus conocimientos. Entonces, de esa manera creemos que podemos hacer una importante labor en los diferentes campos donde se da